Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una sala de conciertos profusamente iluminada por candelabros de cristal, el público contenía la respiración. Las filas de butacas de terciopelo rojo estaban llenas de rostros curiosos y ansiosos, algunos susurrando, otros mostrando un escepticismo apenas disimulado. En el centro del escenario, un violín se alzaba sobre un atril, como esperando a que alguien le diera vida. Avanzó tímidamente, vestida con un sencillo vestido que no revelaba nada de su personalidad, solo una discreta presencia en un mundo que no era para ella. Era una mujer negra cuyo talento había sido ignorado o menospreciado toda su vida. Prácticamente la habían obligado a actuar, como un espectáculo exótico para satisfacer la curiosidad de un público elitista. Algunos ya susurraban críticas antes de que siquiera tocara el instrumento. Pero cuando el arco tocó las cuerdas y resonó una sola nota pura, algo inesperado sucedió. Un silencio absoluto llenó la sala. Las conversaciones cesaron, las miradas escépticas se congelaron, e incluso los críticos más duros quedaron suspendidos en un momento de belleza incomparable. Esa nota, simple pero perfecta, contenía todo el poder de su alma, su historia, sus luchas y su dignidad. No solo tocaba el violín, decía su verdad, y el mundo entero, por primera vez, se sintió obligado a escucharla. Fue el comienzo de un viaje donde el talento y el coraje de una mujer negra transformarían la apariencia de todos aquellos que habían dudado de ella. La mañana amaneció sobre la ciudad, bañando los edificios con una luz dorada. En un apartamento modesto pero impecablemente cuidado, Arielle Johnson, una mujer negra de 29 años, guardaba su violín en su desgastado estuche. Cada movimiento era preciso, casi ritual. Su mirada, fija en el instrumento, era una mezcla de determinación y melancolía. Desde su infancia en Chicago, Arielle sintió fascinación por el violín. Aprendió a tocar sola y luego estudió con algunos profesores que reconocieron su excepcional talento. Pero en un mundo donde las oportunidades solían estar reservadas para otros, su don había sido ignorado o minimizado. Competiciones, audiciones e incluso simples oportunidades en orquestas prestigiosas siempre parecían eludirla. Y cada rechazo, cada comentario condescendiente sobre su color de piel o su modesta apariencia, se acumulaba como un peso invisible sobre sus hombros. Esa mañana, Arielle recibió una llamada inesperada. Una voz severa pero distinguida se presentó. Señora Johnson, tenemos un lugar para usted en el concierto de esta noche. Esperamos que actúe. Arielle sintió un nudo en el corazón. No era una invitación cualquiera, sino una especie de exigencia. Le estaban haciendo comprender que tenía que actuar, casi por curiosidad, para un público que nunca la había reconocido. Pero a pesar de la presión, una chispa de desafío se encendió en su interior. Recordó las horas que pasaba practicando sola en su habitación, las noches que tocaba para acallar sus dudas y su ira. Su violín no era solo un instrumento, era su voz, su venganza silenciosa. Y esta noche, iba a demostrarlo. Mientras caminaba por las bulliciosas calles de la ciudad hacia la sala de conciertos, Arielle sintió las miradas, los juicios tácitos, el peso de las expectativas. Pero cuanto más avanzaba, más crecía su confianza. Porque sabía algo que nadie podría arrebatarle, su música provenía del alma. Y a veces, una sola nota podría ser suficiente para silenciar el mundo. La gran sala de conciertos brillaba bajo las lámparas de araña, y cada cristal reflejaba los rayos de luz como una constelación terrenal. Los asientos de terciopelo rojo parecían impregnados de historia, testigos silenciosos de las actuaciones de los más grandes músicos. Pero esta noche, para Arielle Johnson, esta sala era un auténtico estadio. Entró por las bambalinas, con el violín aferrado a ella como un talismán. Los sonidos de conversaciones, pasos y el crujido del papel se fueron desvaneciendo poco a poco. Cada susurro que oía a través de las cortinas parecía recordarle que era diferente, que no estaba destinada a estar allí. Entre el público, los rostros la observaban con escepticismo. Algunos intercambiaron miradas divertidas, susurrando entre sí. ¿Es demasiado joven para un concierto profesional? Parece que nunca ha tocado en un escenario de verdad.
Sus palabras, aunque discretas, eran como agujas invisibles que la pinchaban en la confianza. Sin embargo, Arielle no mostró nada. Dejó el violín, ajustó el arco y respiró hondo. Cada fibra de su ser estaba tensa, lista para transformar esas dudas en música. Recordó los años de soledad, las horas practicando en su habitación hasta la madrugada, los dedos doloridos y en carne viva sobre las cuerdas, las lágrimas silenciosas de frustración y perseverancia. Todo esto convergería en ese instante. Los demás músicos de la orquesta la observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. Algunos parecían preguntarse por qué la habían elegido. Pero Arielle no estaba allí para complacer. Estaba allí para existir, para afirmar que su talento merecía ser reconocido, sin importar los prejuicios. Cuando el director alzó la batuta para dar la salida, un pesado silencio invadió la sala. Los murmullos se apagaron. Los focos iluminaron a Arielle, revelando cada detalle de su rostro concentrado, cada fibra de su arco. Había llegado el momento de la verdad. Una sola nota decidiría si permanecería en las sombras o se elevaría por encima del juicio. El director bajó la batuta. El silencio en la sala era absoluto, casi palpable. Los murmullos se habían desvanecido, reemplazados por una intensa y tensa anticipación. Todas las miradas estaban fijas en Arielle Johnson, la joven negra que permanecía erguida, con el violín apoyado en el hombro, dispuesta a darlo todo. Respiró hondo, dejando que sus emociones se mezclaran con sus recuerdos, los rechazos injustos, las burlas silenciosas, las horas que pasó sola perfeccionando cada nota. Luego, con cuidado, colocó el arco sobre las cuerdas. El primer sonido se elevó, claro y vibrante, como si el universo contuviera la respiración. Una sola nota, pura y perfecta, que pareció penetrar cada rincón de la sala. Los susurros se apagaron, los rostros escépticos se congelaron. Incluso el director, acostumbrado a la maestría y el control, se sorprendió por la potencia de ese sonido. Esta nota no era solo música. Era una declaración, un testimonio, una prueba de que el valor de una persona no se mide por su apariencia, su origen ni los prejuicios ajenos. Cada vibración transmitía su dignidad, su fuerza y su valentía. El público, inicialmente escéptico, guardó silencio. Los murmullos de duda se desvanecieron, reemplazados por una fascinación colectiva. Arielle sintió una oleada de energía recorrer sus dedos y, sin pensarlo, dejó que el arco se deslizara por las cuerdas, tocando la melodía. Cada nota subsiguiente parecía contar una historia, su infancia, sus luchas, sus sueños y su resiliencia. Cuando la última nota se desvaneció en un delicado susurro, la sala permaneció en silencio unos segundos, como si el tiempo mismo dudara en reanudar su curso. Luego, lentamente, los aplausos estallaron, tímidos al principio, luego con creciente intensidad. Arielle bajó ligeramente la cabeza, apoyando el violín contra ella, pero su mirada no se apartó del público. Había silenciado el juicio, transformado el prejuicio en admiración y demostrado que su música tenía el poder de conmover a todos los corazones, sin importar su color o arrogancia. Esa noche, una joven negra hizo temblar el mundo con un solo sonido. Y nada volvería a ser igual. Los días posteriores al concierto fueron un torbellino para Arielle Johnson. Los críticos musicales, inicialmente escépticos, ya no podían ignorar el fenómeno. Los artículos hablaban de «la estrella inesperada» y «la joven violinista que silenció a toda una sala». Las redes sociales se inundaron de vídeos de su actuación, y cada nota grabada se compartió miles de veces. Sin embargo, esta repentina fama también trajo consigo desafíos. En el mundo de la música clásica, algunos músicos y directores, celosos de su talento e irritados por su rápido ascenso, comenzaron a difundir rumores. Se rumoreaba que no tenía el pedigrí adecuado, que no se había formado en escuelas prestigiosas y que su fama no era más que una casualidad mediática. Arielle, consciente de estos ataques, recordó cada momento de su pasado, las puertas cerradas, las audiciones fallidas por su apariencia, los juicios sutiles pero persistentes que intentaron menospreciarla. Sabía que su música era su única arma y se prometió nunca dejar que los prejuicios dictaran su camino. A pesar de las críticas, comenzaron a surgir mentores y aliados.
el maestro Henry Caldwell, un respetado director conocido por su mentalidad abierta, lo invitó a unirse a un ambicioso proyecto que reunía a músicos de diversos orígenes. Había visto en su actuación no solo talento, sino también la capacidad de conectar con la gente más allá de las barreras sociales. Durante su primer ensayo con la orquesta, Arielle sintió de nuevo esa mezcla de aprensión y emoción. Algunos colegas aún la observaban con recelo, incapaces de ocultar su escepticismo. Pero ella respondió con el lenguaje que mejor dominaba, la música. Cada nota que tocaba revelaba su confianza, sensibilidad y maestría. Poco a poco, ni siquiera los más críticos podían negar su virtuosismo. Y mientras los ecos de su violín resonaban en la sala de ensayo, Arielle comprendió una verdad fundamental: su voz no se limitaba a las cuerdas. Tenía el poder de cambiar percepciones, derribar barreras e inspirar a quienes, como ella, habían sido ignorados o subestimados. La fama acababa de llamar a su puerta, pero Arielle sabía que el camino sería largo y lleno de obstáculos. Los juicios y prejuicios no habían desaparecido, pero estaba lista para afrontarlos, nota por nota. Unos meses después de su triunfo local, Arielle Johnson recibió una invitación que marcaría un punto de inflexión en su carrera, un prestigioso concurso internacional de violín en Viena, Austria. La noticia la llenó de orgullo y aprensión. Sabía que sería una oportunidad para competir contra los mejores, pero también para enfrentarse a juicios aún más severos y, a menudo, sesgados. Desde su llegada, Arielle percibió la tensión en la sala de competición. Los pasillos estaban llenos de jóvenes prodigios de todo el mundo, cada uno haciendo alarde de su arrogancia y confianza. Algunos la miraban con desdén, considerándola una forastera, diferente o demasiado humilde para competir con estudiantes de conservatorios prestigiosos. Entre ellos se encontraba Lucas van der Meer, un violinista holandés reconocido por su talento y arrogancia, quien no ocultaba su desdén. «Parece que no encaja aquí», murmuró a sus compañeros con un tono cargado de condescendencia. Pero Arielle no se dejó intimidar. Conocía su valía y sabía que su música podía hablar donde las palabras no lo hacían. Durante su primera actuación, el silencio invadió la sala. Arielle cerró los ojos un instante, recordando todas las dificultades que había soportado, los rechazos, las burlas, las miradas escépticas. Entonces alzó el arco. Desde la primera nota, un escalofrío recorrió al público. Su música era vibrante, expresiva, narrando una historia de lucha, valentía y belleza. Incluso Lucas, que había planeado ignorarla, no pudo evitar una mirada de sorpresa y respeto. Los jueces, conocidos por sus despiadados estándares, intercambiaron miradas de admiración. Arielle ya no era diferente, ni una forastera, llamaba la atención con el poder de su arte. Al final de su actuación, estallaron los aplausos. Algunos aún murmuraban con incredulidad, pero la mayoría estaba cautivada. Esta competencia internacional, que se suponía sería un escenario de rivalidades estrictas y elitistas, acababa de convertirse en el escenario de su silenciosa venganza. Para Arielle, este momento confirmó una verdad esencial: a la música no le importa el color de la piel ni el nombre de una escuela prestigiosa. Es el lenguaje universal del alma, capaz de derribar prejuicios y revelar la genialidad donde nadie la esperaba. Pero el viaje apenas comenzaba. Tras los aplausos, ya se vislumbraban nuevos desafíos: los celos, las rivalidades y las intrigas de la industria musical, listas para poner a prueba su resiliencia y fuerza interior. La fama internacional le había abierto las puertas a Arielle Johnson a nuevos horizontes, pero también había atraído la atención de quienes la veían como una amenaza. Entre bastidores, en la competición de Viena, las rivalidades se manifestaron de forma sutil pero insidiosa. Algunas competidoras murmuraban a sus espaldas, mientras que otras intentaban desestabilizarla con comentarios velados o gestos calculados. Lucas van der Meer, herido por la reacción del público a su primera actuación, no dudó en recurrir a la provocación. «Interesante, para alguien sin formación clásica», comentó con una sonrisa condescendiente al cruzarse en el pasillo. Otros jóvenes prodigios, celosos de la atención que recibía Arielle, intentaron imponerle horarios de ensayo imposibles o distraerla antes de sus actuaciones. Pero Arielle había aprendido a convertir la presión en fuerza. Se centró en su música,
negándose a dejarse intimidar por las luchas de poder o los prejuicios. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas con extraordinaria precisión y sensibilidad, y cada nota transmitía la fuerza de su determinación. Durante la segunda ronda de la competencia, Lucas y otros rivales esperaban verla tropezar. Pero cuando subió al escenario, Arielle fue la personificación de la serenidad. El primer acorde que tocó volvió a silenciar a toda la sala. Los jueces, impresionados por su maestría y emoción, intercambiaron miradas de admiración. Incluso Lucas, que la seguiría momentos después, no pudo evitar reconocer su genialidad. Al salir del escenario, algunos competidores se acercaron a ella, intentando inquietarla con preguntas sarcásticas o insinuaciones sobre su carrera. Arielle, con serena dignidad, simplemente respondió con una sonrisa y un gesto de gratitud hacia el público y los organizadores. Dejó que su música hablara por sí sola. Ese día marcó un punto de inflexión. Comprendió que los celos y las maquinaciones ajenas no podían contra la pasión y el talento genuinos, cultivados durante años de perseverancia. Arielle había aprendido que la música era más que un arte, era un escudo contra la duda y el odio, un lenguaje capaz de trascender las barreras humanas. Al salir de la sala esa noche, Arielle se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, seguiría tocando, brillando e imponiendo su verdad al mundo. Cada nota que produjera a partir de entonces sería una victoria sobre la injusticia, los celos y los prejuicios. Tras sus destacadas actuaciones en el concurso de Viena, Arielle Johnson se convirtió rápidamente en un nombre de moda. Medios especializados publicaron artículos elogiando su virtuosismo, reconocidos críticos musicales la describieron como una bocanada de aire fresco en el mundo clásico, y sus vídeos fueron compartidos constantemente en redes sociales, alcanzando cientos de miles de visualizaciones en tan solo unas horas. Con esta mayor visibilidad, atrajo la atención de prestigiosos mecenas e instituciones. Directores de salas de conciertos y directores de orquesta de todo el mundo la contactaron para giras, colaboraciones y grabaciones. Arielle, que nunca imaginó ver su arte reconocido a tal escala, se encontró ante una difícil decisión: aceptar todas estas oportunidades o mantenerse fiel a sus raíces y a su forma de vivir la música. Entre las ofertas, una destacaba: la Orquesta Sinfónica de Nueva York le ofrecía una residencia de varios meses, una oportunidad única para actuar en un escenario legendario y trabajar junto a músicos de renombre mundial. El corazón de Arielle latía con fuerza al pensar en este sueño hecho realidad, pero también sabía que la presión sería inmensa. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Con la fama llegaron las críticas más duras. Algunos periodistas, incapaces de separar su talento de su color de piel o su origen poco convencional, escribieron artículos escépticos o condescendientes. Circularon rumores que sugerían que su carrera había sido impulsada artificialmente por medios de comunicación sesgados. Arielle aprendió a lidiar con esta doble realidad, reconocimiento y admiración por un lado, celos y prejuicios por el otro. Pero mantuvo una regla simple: dejar siempre que su música hablara por sí sola. Cada ensayo, cada concierto, cada nota interpretada se convirtió en una respuesta silenciosa a quienes dudaban de ella. Una noche, antes de un gran concierto en Nueva York, Arielle estaba en su camerino, contemplando su violín como si fuera un amigo fiel. Recordó todas las veces que la habían ignorado o subestimado, todos los momentos de soledad en los que solo la música la sustentaba. Y, con una respiración profunda, supo que, por muy alto que fuera el foco de atención, su arte siempre permanecería auténtico. Esa noche, tocaría no solo para el público, sino para sí misma, para todas las voces que habían sido silenciadas antes que ella. La música se convertiría en su testimonio más poderoso, y el mundo finalmente comprendería que el verdadero talento no se doblega ante los prejuicios ni ante las expectativas. A medida que Arielle Johnson ganaba notoriedad, comprendió que su música podía ser más que una simple interpretación, podía convertirse en un vehículo de cambio e inspiración. Jóvenes músicos, a menudo de orígenes modestos o enfrentados a prejuicios, comenzaron a contactarla, contándole cómo su éxito les había dado el coraje para perseguir sus sueños. Una tarde, mientras asistía a un taller de música para adolescentes en un centro cultural de Harlem, Arielle observó a niños con ojos brillantes, algunos tocando instrumentos viejos y destartalados. Recordó sus propios comienzos,
la frustración de no ser tomada en serio debido a su apariencia y origen. Se sintió desanimada, pero una nueva determinación nació en su interior: tenía que ser un ejemplo, demostrar que la perseverancia y el talento pueden superar cualquier obstáculo. Sin embargo, esta mayor visibilidad también atrajo más críticas personales. Circulaban artículos y comentarios que insinuaban que se estaba lucrando con su historia o haciéndose la víctima. Algunos antiguos competidores, envidiosos y frustrados por su éxito, intentaron manchar su imagen. Pero Arielle, gracias a su experiencia, aprendió a filtrar el ruido. Su música y su misión hablaban por sí solas. En una gala benéfica internacional, Arielle fue invitada a actuar ante mecenas, artistas de renombre y periodistas. La vasta sala parecía estar lista para ser cautivada por su talento. Cuando su arco tocó las cuerdas, cada nota parecía contar una historia de lucha, resiliencia y esperanza. El público quedó cautivado, algunos incluso lloraron. Arielle no tocaba solo para sí misma ni para la fama, sino para cada voz que había sido ignorada o infravalorada. Fue también durante esta época que recibió una oferta inesperada: crear un programa para jóvenes talentos desfavorecidos, brindándoles acceso a instrucción musical y a los instrumentos que ella misma siempre había soñado con tener. Arielle aceptó con entusiasmo, consciente de que su éxito solo sería completo si abría el camino a otros. Este capítulo de su vida marcó un punto de inflexión. Arielle dejó de ser solo una violinista talentosa para convertirse en un símbolo de valentía y esperanza, demostrando que la música podía derribar barreras sociales, inspirar a los jóvenes y transformar las percepciones. Su voz, a través del violín, resonó mucho más allá del escenario, conmoviendo corazones y despertando conciencias. Unos años después de su meteórico ascenso, Arielle Johnson se había convertido en una figura reconocida en el mundo de la música clásica. Sin embargo, a pesar de su fama y éxito, algunos antiguos rivales y críticos nunca aceptaron su ascenso. Constantemente buscaban menospreciarla o disminuir su talento. En una prestigiosa gala en Londres, Arielle se enfrentó a Lucas van der Meer, su rival holandés del concurso de Viena. Este había ascendido en la clasificación gracias a su impecable técnica, pero seguía obsesionado con el hecho de que Arielle, a quien consideraba una outsider, había superado a tantos músicos formados en los conservatorios más prestigiosos. Cuando se conocieron detrás del escenario antes de la actuación, Lucas intentó provocarla. «Tienes suerte, Johnson. No necesitas un nombre famoso ni pedigrí para que todos te aplaudan». Arielle, tranquila y segura de sí misma, lo miró directamente a los ojos. «No es la suerte la que decide, Lucas. Es el trabajo, la pasión y la verdad de la música». En el escenario, Arielle tocó como nunca. Cada nota contaba su historia, cada vibración revelaba su fuerza y resiliencia. El público, cautivado, olvidó sus rivalidades y prejuicios. Lucas, siguiéndola con su propio arco, comprendió que no se trataba solo de técnica o prestigio. Arielle poseía algo inamovible, una autenticidad y una profundidad que conmovían. Al final del concierto, los aplausos fueron ensordecedores. Por primera vez, Lucas inclinó la cabeza respetuosamente ante ella. La música acalló los celos y las críticas maliciosas. Arielle había demostrado que el talento, cultivado con perseverancia y sinceridad, podía superar cualquier obstáculo. Este enfrentamiento marcó un punto de inflexión definitivo. Arielle ya no necesitaba convencer a nadie. Su arte, su voz y su presencia escénica hablaban por sí solos. Finalmente fue reconocida no solo por su talento, sino también por su fuerza interior, su dignidad y su influencia en el mundo de la música. La victoria de Arielle no fue solo personal, representó un reconocimiento para todos aquellos que, como ella, habían sido ignorados, subestimados o juzgados erróneamente. Años después de su debut, Arielle Johnson se subió al escenario del Carnegie Hall de Nueva York, uno de los recintos más prestigiosos del mundo. Los focos la bañaron con una luz dorada mientras el público contenía la respiración. Rostros conocidos y desconocidos se mezclaban en solemne silencio, esperando el momento en que su arco tocara las cuerdas. Esta velada no fue un simple concierto, fue un símbolo de su trayectoria, de todas las batallas que libró, todos los prejuicios que enfrentó y todos los jóvenes talentos que inspiró.
El programa presentó sus obras más personales, cada una narrando una parte de su historia, sus dificultades y su resiliencia. Al sonar la primera nota, el tiempo pareció detenerse. El público quedó cautivado, transportado por la emoción pura y la pureza del sonido. Cada movimiento del arco, cada vibración, transmitía la historia completa de una mujer negra que se vio obligada a demostrar su valía a un mundo que dudaba de ella. Tras el concierto, los aplausos fueron constantes. Arielle hizo una reverencia con lágrimas en los ojos, consciente de que este reconocimiento no era solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido ignorados, juzgados o subestimados. Sus alumnos, sus fans, sus mentores e incluso algunos antiguos rivales se pusieron de pie, admirando a la mujer que había transformado su percepción de la música y la valentía. Entre bastidores, Arielle reflexionó sobre aquel primer momento en que tocó su violín, aquella primera nota que silenció a toda la sala. Comprendió que esa nota solo había sido el principio, el verdadero legado residía en la capacidad de su música para inspirar, animar y transformar vidas. Luego fundó una academia de música para jóvenes talentos desfavorecidos, brindándoles a cada uno las herramientas y el apoyo necesarios para que sus voces, como la suya, se escucharan. Arielle sabía que su mayor triunfo no residía solo en el escenario, sino en la influencia que dejaba, toda una generación de músicos capaces de soñar, luchar y brillar a pesar de los obstáculos. Así, la joven negra que una vez se vio obligada a actuar ante un público escéptico se convirtió en un símbolo eterno de talento, valentía y resiliencia. Su música resonó más allá de las paredes de las salas de conciertos, en los corazones de quienes finalmente aprendieron a escuchar. Y en cada nota que tocaba, el mundo entero escuchaba su verdad, una verdad que no podía ignorarse. Décadas después, Arielle Johnson se encontraba en un aula bañada por la luz natural. Las paredes estaban decoradas con fotos de conciertos, notas manuscritas y retratos de los jóvenes músicos que había formado. Los instrumentos, desde el violín hasta el violonchelo, esperaban pacientemente las ansiosas manos de sus futuros virtuosos. A su alrededor, una nueva generación de jóvenes talentos tocaba con pasión y disciplina. Muchos provenían de familias humildes, algunos de los cuales se enfrentaban a los mismos prejuicios y obstáculos que Arielle. Pero gracias a ella, habían aprendido que su voz, su arte y su determinación podían superar cualquier prejuicio. Arielle observaba atentamente, con una leve sonrisa en los labios. Cada nota que tocaban sus alumnos le recordaba sus propios inicios, el miedo, la duda, pero también el inmenso poder de una sola nota para cautivar, conmover e imponer respeto. Sabía que su misión no se limitaba a la música, había creado un espacio donde cada talento pudiera florecer, donde cada voz pudiera ser escuchada. Un joven violinista, titubeante al principio, tocó su primera nota. Arielle contuvo la respiración. La pureza del sonido evocaba sus recuerdos, aquella primera nota que le había cambiado la vida. Se arrodilló levemente y apoyó la mano en el hombro del niño. Nunca tengas miedo de hacer oír tu voz. Cada nota que tocas es un paso hacia tu propio legado. En esa sala, el pasado y el futuro convergieron. Arielle comprendió que su música, su perseverancia y su dignidad habían sembrado semillas que florecerían para las generaciones venideras. Los aplausos ya no eran solo para ella, sino para todos aquellos a quienes había inspirado y para todos aquellos que seguirían creyendo en su talento, a pesar de los obstáculos. Y mientras el sonido de los violines llenaba la sala, Arielle sonrió, sabiendo que el ciclo de valentía y belleza que había iniciado nunca terminaría. Una sola nota, tocada con verdad, había bastado para silenciar al mundo. Ahora, cientos de notas se elevaban, llevadas por las manos y los corazones de una nueva generación, lista para cambiar el mundo a su vez.